Hola a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de aprendizaje. En la actividad de hoy leerás titulares de noticias de personas que fueron afectadas por huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de las personas en tu barrio o comunidad frente a huaicos u otros fenómenos naturales. El día de hoy empezamos la semana 23, es el día 1 para el sexto grado en el área de personal social. Nuestra actividad o sesión se denomina Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Los recursos para trabajar en esta actividad son los siguientes. El texto Plan Familiar de Emergencia disponible en la sección Recursos de esta plataforma. Hojas de reuso o cuadernos, lápiz o lapiceros. Nuestra meta es proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. Empezamos. Lee los siguientes titulares de noticias. Tenemos en este caso 3 titulares. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos. Fecha 20 de febrero de 2020. Otro titular. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha 23 de marzo del año 2017. Otro titular. El otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. Fecha 15 de febrero del 2016. Pues luego de leer, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué fenómeno natural afectó a las personas según las noticias? Acabamos de leer las noticias y el fenómeno natural que afectó fue el huaico. ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? ¿Por qué? Sí, han sido vulnerables por el factor exposición generada por una relación no apropiada con el ambiente que se puede deber a procesos no planificados de crecimiento demográfico, a un proceso migratorio desordenado. Esta pregunta la hemos trabajado en, en, en este mismo tema, pero en la parte 1 el día viernes. Siguiente pregunta. ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? En diferentes regiones del Perú. El primero fue en Tacna, el otro en la selva y el otro en otra región del país, pero se realizó en el Perú. ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Y por qué suelen ocurrir estos huaicos en esta estación? Ocurrieron en los meses de febrero y marzo. Si hemos leído bien los titulares, ocurrieron en febrero y marzo. Y durante los meses de febrero y marzo en nuestro Perú es la estación del verano. ¿Y por qué suelen ocurrir? Suelen ocurrir en esta ocasión, en esta estación, porque por su aumento del caudal hidráulico. Es decir, en esas fechas el agua aumenta. Entonces suele llover, suele fuertes caer grandes granizadas, grandes fuertes lluvias, se acumula grandes cantidades de agua y ocurre el huaico. Siguiente pregunta. ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Y por qué? Creemos que no, porque en esta ocasión no tomaron las precauciones debidas para evitar daños tanto materiales y personales.
tal como observamos en la imagen, es una desgracia total, un desastre enorme, de grandes magnitudes. Siguiente pregunta. ¿Qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? Pues en esta pregunta hay varias cosas por hacer. Primero es prepararnos, estar preparados para afrontar un huaico. Es decir, qué hacer antes de un huaico, qué hacer durante el huaico y después de un huaico. Pero es necesario saber cómo actuar el antes, durante y el después de un huaico. Recuerda, un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloques de rocas de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en época de lluvias, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación del verano. Ahí estamos confirmando las respuestas que hemos dado anteriormente. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos. Por ejemplo, cuando construyen sus casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. Entonces somos nosotros las personas quienes nos exponemos y pasamos a ser parte vulnerable frente a estos huaicos. Frente a ello debemos preparar un plan familiar de emergencia. El plan familiar de emergencia es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Es importante que todos los miembros de la familia participen en su elaboración y conozcan el rol que cada uno debe cumplir antes, durante y después de un desastre o una emergencia. Por ejemplo, el plan de emergencia ante un aluvión o huaico. Antes del aluvión o huaico, ¿qué debemos hacer? Construir tu vivienda o cualquier edificación en zonas o espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos, ni en pendientes de terrenos inestables o en zonas inundables. Siguiente punto. Establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, silbato, campanas, trompeta, etc. Hazlo en coordinación con las autoridades de tu localidad. Luego, identifica y difunde entre tus vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación con apoyo técnico de las autoridades de gestión de riesgo de desastres de tu localidad. Elabora un croquis y ubica las zonas vulnerables, zonas seguras y zonas de evacuación de tu casa, barrio y comunidad. Ubícalo en un lugar visible. Prepara y ten lista la mochila de emergencia. Elabora tarjetas de información familiar. Todas estas acciones lo tenemos que hacer antes del aluvión o un huaico. ¿Qué haremos durante el aluvión o huaico? Durante, conserva la calma en todo momento. Infunde seguridad y ayuda a los demás. Presta atención a la alarma preestablecida. Evacúa rápidamente a las zonas de seguridad llevando tu mochila de emergencia y las tarjetas de información familiar. Sigue las indicaciones de las autoridades. Después del aluvión o huaico, ¿qué haremos? Colabora con el restablecimiento de los servicios básicos, que son el agua, el desagüe y la luz. Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o huaico, porque te estarías exponiendo, ¿no? Colabora con el rescate de las personas siempre y cuando estés preparado para hacerlo. Hay que estar preparado para poder
actuar frente a rescate de personas. Ahora, debemos hacer un croquis de nuestra vivienda y nuestros alrededores. El croquis con las zonas seguras al interior de la casa y fuera de ella, las zonas vulnerables y la ruta de evacuación debe ser elaborado y ubicado en un lugar visible de la casa. Este es un ejemplo del croquis. La vulnerabilidad. Tenemos zonas de vulnerabilidad. ¿Ves? Observamos. Este es el dormitorio. Cables eléctricos sueltos. Cuando existen cables eléctricos sueltos, es una zona de vulnerabilidad, es decir, zona de peligrosidad. Desagüe sin tapa también es otra zona de peligro. Pared peligrosa también es otra zona de vulnerabilidad. Pared húmeda en el baño también es otra zona de vulnerabilidad. Entonces, nosotros tenemos que ubicar cuál es la ruta de escape, hacia dónde vamos a, en el caso que haya huaico y se inunde la casa, a dónde vamos a ubicarnos para estar seguros. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder prevenir y estar alertos es la mochila de emergencia, que contiene artículos indispensables para que los miembros de la familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del desastre natural. Debe ser colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. Los artículos indispensables que debe contener son los siguientes: artículos de higiene, por ejemplo, gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, paquete de paños húmedos. El botiquín, debe ser el botiquín de primeros auxilios. Alimentos, dentro de ellos comida enlatada, galletas de agua, agua embotellada, sin gas y chocolate. Abrigo, por ejemplo, las mantas polar. Artículos de comunicación, por ejemplo, linterna y pila, radio portátil, agenda con números de emergencia útiles para escribir. Otros, dinero en efectivo, bolsas de plástico resistente, cuchillo, multipropósitos, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva y mascarilla. Importante. Todos estos artículos debe contener la mochila de emergencia. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es la tarjeta de información familiar. Cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Cada miembro, ojo. Tarjeta de información familiar. Mis nombres y apellidos. Escribir. ¿Dónde estudia? ¿En qué colegio? La dirección su dirección. Su teléfono. Lugar de evacuación. ¿A dónde va a evacuar? El hijo, la hija, el papá, el abuelito, la abuelita, quien se encarga de jalar o auxiliar a las personas vulnerables en este caso. Nombre y apellido de tu papá. ¿Quién es el papá? Lugar de trabajo del papá. Dirección, teléfono, lugar de evacuación. Nombre y apellido de mamá. Es decir, lugar donde trabaja tu mamá, la dirección donde trabaja, su teléfono y el lugar de evacuación. Nombres y apellidos de otro familiar que frecuenta la familia. Aquí hay que colocar el nombre, su dirección, su teléfono y lugar de evacuación. Los teléfonos de emergencia tienen que estar registrados en la ficha de información familiar de la policía, importantísimo, de los bomberos, de la Cruz Roja, de otros instituciones o autoridades que tienen que ver
en este caso. Por ejemplo, los bomberos, los de Serenazgo. Luego de leer el texto, reflexiona y responde las siguientes preguntas. Y escribe en tu cuaderno. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? ¿Cuál? Sí, hay años en que ocurren fuertes lluvias provocando huaicos en la zona de Cajuca, Vista Alegre, Aja y otras zonas. Estamos hablando de nosotros que vivimos en Nazca. ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural? Generalmente se presenta en los meses de febrero y marzo. ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante el desastre que puede ser originado por un fenómeno natural? Ahora lo prepararemos para estar alertas. ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? Los lugares seguros en mi barrio son los techos de cada casa y en mi comunidad es el estadio y las zonas donde nunca discurren las aguas del Huayco. En la imagen estamos observando el Huayco ocurrido en Cajuca. Esto queda en la ciudad de Nazca. ¿Cuáles son las rutas de evacuación? Las rutas de evacuación son el croquis de mi casa y el croquis de mi comunidad. ¿Tienes preparadas en casa una mochila de emergencia? Sí, tenemos la mochila de emergencia y cada cierto tiempo es renovada. ¿Qué debe de contener esta mochila? ¿Para qué serviría esta mochila en caso de algún desastre originado por un fenómeno natural? Pues contiene artículos indispensables para que los miembros de la familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del desastre natural. Debe ser colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación y los artículos indispensables que debe contener son artículos de higiene, botiquín, alimentos, abrigo, artículos de comunicación y otros. ¿Tienen preparadas tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en estas tarjetas? ¿Y cómo utilizarías estas tarjetas en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? Es importante preparar las tarjetas familiares y los datos importantes son los lugares de evacuación y los teléfonos de emergencia. ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? ¿Y sabes cuáles son los números de emergencia? Nos pueden ayudar en mi comunidad los bomberos, la comisaría, la municipalidad y el Serenazgo. Y los números de teléfono de emergencia son los que están en esta imagen en la parte inferior. Continuamos trabajando en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué vas a realizar? Esta es tu trabajo, tu tarea. Dibuja un croquis de tu casa y barrio. Identifica las zonas seguras, las zonas vulnerables y rutas de evacuación a utilizar ante la presencia de un fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Elabora tarjetas. Ojo, aquí tienes que elaborar tarjetas de información familiar, es decir, de tu familia. Escribe una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Puedes utilizar el siguiente esquema propuesto. Propuesta de acciones ante el desastre originado por un fenómeno natural. Antes de, es decir, vas a escribir de un fenómeno natural. Durante y después de. ¿Qué acciones vas a realizar? Es decir, esto lo haces con ayuda de tu familia. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu familia? Comenta con tu familia las noticias que leíste sobre los huaicos y la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural
que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Por ejemplo, contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre originado por un fenómeno natural, contar con una mochila de emergencia, tarjetas de información, etc. Socializa con ellos las actividades que realizaste. La propuesta de acciones ante un desastre originado por un fenómeno natural, el croquis y las tarjetas de información. Pídeles que te den sugerencias para mejorar. Y, por último, escriban un compromiso para poner en práctica la propuesta de acciones ante la presencia de un fenómeno. Ahora, reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones de tu propuesta? Luego de haber realizado tus propuestas, ahora respondes a esta pregunta. El texto, Plan Familiar de Emergencia, ¿te ayudó en la elaboración de tu propuesta de acciones? ¿Cómo? ¿Qué de lo aprendido en esta actividad te puede servir para crear tu juego? Completa el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? Completas en ese cuadrito. ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Pues bien, mis queridos estudiantes, ahora que ya sabes proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales, comparte, suscríbete y comparte, dale like para que otros estudiantes también puedan compartir esta linda experiencia y saber cómo actuar frente a desastres naturales. Muchas gracias, nos vemos hasta el día de mañana.